Según Edward Taylor, la cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la medida en que pueda ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre. En esta oportunidad vamos a tener el privilegio de ver el punto de vista que le pone un historiador al hecho cultural de una sociedad tan compleja y en este contexto histórico tan disperso que atañe a la Argentina en el 2017. Para ello, nuestro entrevistado de hoy nos va a presentar una revista en la que justamente hable de la cuestión social popular de Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en el canal 1 del Oeste de YouTube y para el blog 1 del Oeste. Y ahora tenemos una nota que es histórica, se podría decir, o desde otro punto de vista, vamos a llamarlo así. Estoy con el profesor de Historia, justamente, Claudio Barbosa. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos en esta tarde hermosa para hablar un poco de lo que es cultura, lo que son, entre otras cosas, podríamos llamar producciones culturales. Podemos hablar quizás de publicaciones que tienen que ver con el campo popular, entre otras cosas. Así que, antes que nada, te quería agradecer por la invitación y aquí estamos, no sé. Perfecto. Antes de, obviamente, de la pregunta que nos concierne, vos tenés una revista. Sí, en realidad sí, soy el director. Sí. Y formo parte también del staff de una producción literaria, es una revista, ¿sí? Que tiene objetivos específicos, ¿no es cierto? Es una producción, entre comillas, yo diría, ambiciosa, quizás en el buen sentido, porque es una producción independiente. ¿Qué significa eso? Que nosotros no tenemos sponsors, no estamos asociados ni vinculados con ninguna fuerza política. ¿A qué voy con esto? Que los que producimos la revista, los que escribimos en la revista, los que difundimos la revista, somos nosotros. Es decir, y es un trabajo impresionante en el sentido de que es un doble trabajo, porque tenemos que cumplir varios roles, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo es gratificante porque al no tener sponsor podemos escribir con libertad. Totalmente. No te atás a ninguna empresa que te diga, de esto no puedes hablar porque tengo intereses ahí. Exactamente. Es decir, si bien es un esfuerzo importante, al mismo tiempo es gratificante, insisto, porque nuestra producción, que se llama Artículos de Historia para la Política, que después podemos dar un pantallazo de lo que es la revista, nos genera eso, la posibilidad de escribir desde una perspectiva interesante, esencialmente para el campo popular, ¿no es cierto? Porque quizás esa sea una de las principales características de esta producción, ¿no es cierto? Que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Producimos o resignificamos contenidos históricos, pero de alguna manera para comprender el acontecer político nacional, americano, internacional. Es decir, que no nos quedamos solamente con el articulito de historia, sino qué es lo que queremos. Escribimos, como te digo, Rubén, desde una perspectiva para quizás con el rigor científico y académico de la disciplina histórica, pero para que un lector que no pertenece al campo académico pueda tener acceso a ese contenido, ¿no? Claro, bajás el contenido, ¿no? Se llama, no, hace una especie de transpolación, ¿puede ser? ¿Didáctica? Sí, se hace lo que se conoce quizás en el campo de la didáctica, la transposición didáctica, pero digamos manteniendo
el rigor Claro. científico y epistemológico. Sí, leí un par de artículos y tienen tienen una estructura académica, pero Exactamente. es totalmente entendible. Claro, porque ese es nuestro objetivo. Es Bien. decir, cuando nos juntamos con el staff de la revista, esa es la propuesta, ¿sí? Producir o reinterpretar procesos históricos para comprender, ¿sí?, la coyuntura política e histórica en la actualidad, ¿no es cierto? Ujú. Y ahí de alguna manera, ¿sí?, está lo que quizás se conoce como dialéctica historia, esta Claro. cosa de comprender, digamos, el presente a través de lo que ocurrió en el pasado y de alguna manera proyectar un porvenir para todo. Ese es uno de los ejes, ¿no es cierto? Y después, como yo te decía, Rubén, la revista, si bien no está vinculada con ninguna fuerza política, sí tiene una impronta ideológica. Eso hay que remarcarlo, porque, digamos, yo vengo del universo de las ciencias sociales, entonces, ¿qué pasa? Sabemos que la objetividad en un 100%, digamos, se cuestiona, se puede repensar, ¿sí?, se puede criticar. Y precisamente nosotros en la revista, en todos los números, aclaramos, ¿sí?, que esta producción literaria tiene una fuerte impronta ideológica donde, entre otras cosas, nosotros hacemos una fuerte crítica constructiva, no destructiva, hacemos una fuerte crítica constructiva a todo lo que tiene que ver con el orden neoliberal, el imperialismo, los procesos de dominación del pasado y del presente. Así que por ahí transita de alguna forma lo que es nuestra producción, ¿sí? La revista viene después del libro. Vos escribiste un libro. Sí, en su momento tuve, digamos, también la posibilidad de escribir un libro, 2013, 2014, Sí, ese fue el año. Bueno, a mi criterio, un libro bastante interesante, Sí, muy. que se llamó América Latina, perspectivas políticas para la construcción de la patria grande, ¿no es cierto? Sí, ese fue un proyecto que se pudo cristalizar, en el sentido de que también fue una propuesta ambiciosa porque, como hablábamos recién antes de la entrevista formal, es muy difícil producir cultura, Claro. ¿no es cierto? Quizás Sí, sí. producir otro tipo de contenidos que tienen que ver, no sé, con el mundo del espectáculo, el mundo de la revista y demás, quizás sea más viable, pero muchas veces embarcarse en proyectos culturales es todo un desafío. Y en el caso del libro fue muy particular, porque lo que hacía en ese libro era tratar de hacer todo un recorrido histórico a través de diferentes sujetos históricos latinoamericanos que de alguna manera trataban de fortalecer el concepto de la patria grande. Es decir, por eso que en ese libro abordamos cuestiones que tienen que ver con la biografía política e ideológica, no sé, de Simón Rodríguez, Sí, claro. de Paulo Freire, los movimientos tercermundistas. Hay un capítulo muy interesante donde abordamos la propuesta pedagógica de Ernesto Guevara, Sí. ¿sí? Porque muchas veces se conoce quizás la faceta quizás revolucionaria la del faceta más Che, conocida, digamos, la que más... quizás sea la faceta más épica, Más épica. yo diría. Pero hay una didáctica. Hay una que es faceta muy buena, pedagógica, de acuerdo, de Ernesto Guevara, Sí. que es digna de analizar y que es digna de conocer de alguna manera, porque quizás, no sé, los cubanos, en lo que se refiere a procesos de alfabetización, producción de contenidos, no sé, niveles en conocimiento científico, de alguna manera están generando muchas cosas. Sí. Y tiene que ver porque hay una base pedagógica, didáctica, que ya viene de los primeros años en lo que es la escolarización de los jóvenes cubanos. Claro, tal cual. Sí, así que por ahí transitaba ese. Por eso, entonces, a mí me queda esto, ¿no? De leer el libro y de leer algunas revistas, Sí. algunos artículos, que es como es una vertiente, ¿no? Es como podríamos decir, un brazo. Se desprende prácticamente del Sí, libro. en realidad, claro, si hacemos una suerte de cronología Claro. intelectual, me falta A muchísimo eso para voy. eso, pero si hacemos una suerte de cronología, si primero vino el libro Sí. y después vino la idea de la revista. Siempre con el mismo eje, digamos, no el eje, sino el mismo, la misma mirada, desde ese punto. Sí, en realidad hay una mirada abarcativa y clara
que es producir cultura para los sectores populares. Sí, claro. Es decir, tanto la idea del libro como la idea de la revista es una producción colectiva, ¿sí? Apuntamos básicamente a brindar conocimientos o producir conocimientos para los sectores populares. ¿Por qué hacemos esto? Porque si hacemos una producción literaria, una revista o un libro, ¿sí?, destinada al mundo académico, queda en el mundo académico. En cambio, si hacemos o producimos o reformulamos contenidos para los sectores populares, ¿sí?, ¿qué es lo que estamos haciendo de alguna forma? Estamos contribuyendo a lo que sería una suerte de proceso de realfabetización para tratar de, yo diría, de potenciar las mentes de los sectores populares para que en un futuro puedan tener una mente crítica y constructiva. Ese es el fin. Esa es la finalidad, es decir, Bien. tratar de elaborar conocimientos donde el conocimiento tiene que ser una herramienta para la liberación. Bien. Para la liberación mental y de esa forma, es decir, porque esto es muy sencillo, es decir, si uno piensa en revolucionar el mundo, la revolución primero tiene que venir desde el interior. Dentro. Desde el interior. La mente, digamos. Obviamente. Entonces me parece que si bien tanto el libro como la revista es de producción local, ¿sí?, porque somos del oeste, insisto, nos cuesta muchísimo la difusión, de alguna forma tiene, o mejor dicho, está teniendo cierta aceptación por el público al cual nosotros pretendemos llegar. Como director de la revista, vos, digamos, todos los informes, todos los artículos, vos seguramente los lees, los corregís de alguna manera. En realidad, la gente que me acompaña es gente muy preparada. En realidad, obviamente sí los leo, pero prácticamente se respeta todo lo que escriben los articulistas, ¿no es cierto? ¿Y omitís algún tipo de opinión, no al respecto del artículo, sino decir, bueno, quiero que investigues sobre esta cosa o aquella, o es totalmente libre? No, en realidad es totalmente libre. Bien. Es decir, con la gente que trabajo, hace años que los conozco, de alguna forma yo sé que piensan sobre la sociedad, me identifico plenamente en términos ideológicos y en términos políticos con la gente que me acompaña. Es decir, que es un trabajo llevadero, no hay un monitoreo permanente de lo que son los artículos y demás, porque sé lo que escriben mis compañeros y amigos de la revista. Y el tema de tanta poca, digamos, publicación anual, son 2 por año. Sí. ¿Tiene que ver con alguna cuestión de que le das mucho interés al contenido o porque, como son muchos, a veces cuesta, digamos, tener artículos? ¿Cómo es la cuestión? Sí, en realidad que sean 2 por año es por diferentes cuestiones. Para empezar, nosotros no vivimos de lo que es la revista. Claro. La mayoría de la gente que me acompaña, todos somos docentes y tenemos otro trabajo. Sí, Así sí. que, para empezar, muchas veces nos falta tiempo para escribir. Ahí está. ¿De acuerdo? Y después, como la revista es una revista que de alguna manera, como habíamos dicho recién, tiene un contenido académico para un público determinado, consideramos que lo oportuno sean 2 por año. Digamos que esa es la razón por la cual salen en 2 oportunidades cada año, y la otra razón es que, como te decía Rubén, no son artículos cortos, no, son artículos extensos. Es decir que, pero estamos muy conformes de que sea así. El público de alguna manera ya sabe en qué mes sale la revista, casi siempre sale en junio y después sale en septiembre, octubre, ¿de acuerdo? Y como nosotros nos encargamos de la difusión también, ya automáticamente le estamos diciendo a los lectores, ya estamos escribiendo para el próximo número que saldrá, no sé, por decir algo, en mayo, junio del 2018. ¿Y los columnistas de la revista se van rotando? ¿Son siempre los mismos?
En realidad tratamos de mantener el staff. Seguramente capaz que hay alguna que otra variación, pero casi siempre son los mismos, ¿sí? Somos alrededor de 7, 8 personas y tenemos un diagramador, ¿sí? Que se encarga de esa parte, porque si bien, como yo te decía Rubén, estamos en el siglo XXI, está todo prácticamente digitalizado, pero yo soy una persona que me dedico a escribir. Todo lo que tiene que ver con la diagramación y demás, hay una persona que se dedica a eso. Y no, y hay que delegar, no se puede estar en todo. Seguro. Aparte, por ahí la concentración de la escritura no va de la mano con la diagramación de las notas y todo eso. Totalmente, sí. ¿Cuánto tiempo te llevó llegar al libro? ¿Cuánto tiempo estuviste corrigiendo los textos? ¿Volvemos al libro ahora? Sí, al libro. Bueno, el tema del libro es, lo publicamos en el 2014 y yo ya venía escribiendo desde el 2012. Es decir, un libro de historia política, o mejor dicho, un libro muy pegado a las ciencias sociales, lleva tiempo. Sí. ¿Sí? Una cosa es, no sé, una revista de espectáculos, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Pero un libro de estas características necesita cierto tiempo, cierta seriedad en la investigación, necesita un tiempo de reformulación de lo que es el texto, porque a mí lo que me pasa particularmente, yo me pongo a escribir quizás un artículo, no sé si del libro o de la revista, el caso es el mismo, lo dejo reposar a ese texto quizás una semana, y después cuando vuelvo a releer lo que escribí en la semana anterior, me doy cuenta que tengo que reformular algunas cuestiones. Y eso de alguna forma es gratificante porque estamos en un proceso de reformulación permanente, ¿sí? Bueno, y con respecto al libro fue así, comencé a escribirlo en el 2012 y se publicó recién en el 2014. Fue sometido, ¿sí?, a prueba en el sentido de que permanentemente leía los artículos o los capítulos, en ese caso del libro, hasta que dije, bueno, este es el momento, y bueno, salió a la luz. ¿Y se puede contar con una reedición de ese libro o ya lo dejamos así? No, en este momento estamos pensando en lo que es la revista. ¿Sí? Quizás en algún momento el libro, ¿sí?, puede volver a reeditarse, podemos agregar capítulos, ¿sí?, tenemos esa posibilidad, pero hoy por hoy el objetivo central es Artículos de Historia para la Política, que es el nombre de nuestra revista. ¿Las imágenes de la revista son fotografías solamente o hay ilustraciones? No, en lo que es la revista, tanto en la tapa como en los artículos, hay desde fotografías hasta ilustraciones. ¿Y el ilustrador es, tenés un ilustrador o lo sacan de otro lado? No, lo sacamos de otro lugar. No tenés una fuente fija. No tengo una fuente fija. En ese sentido vamos variando permanentemente, ¿sí? Hay fotos, hay ilustraciones, hay pinturas. A mí me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con el mundo de la pintura social. Sí. Estoy hablando de Berni, estoy hablando de mucha gente vinculada con el mundo nacional, popular, latinoamericanista y demás. En las contratapas se puede ver esa pintura. Sí, en las contratapas, en las tapas también. Sí. Por ejemplo, hay una tapa si quieres mostrarla. De la revista. La tenés a mano. Sí, la podemos mostrar después, ¿no es cierto? Tenemos pinturas de Berni, por ejemplo, ¿sí?, Desocupación, ¿sí?, fotografías, por ejemplo, de la previa de lo que fue el Cordobazo. ¿Sí? Después tenemos acá también, esta es la última, donde hay una tapa muy, muy triste, ¿no es cierto?, porque estos pies simbolizan muchas cosas, ¿sí? Tenemos también, acá tenemos la contratapa de la número 2 también. Esta es una pintura muy, pero muy fuerte, sí, de Berni, Desocupación, ¿no es cierto?, que me pareció interesante por la coyuntura histórica que estamos viviendo. Bueno, esta es la tapa, ¿sí?, de la revista. Así que bueno, por ahí transita nuestro proyecto cultural. Si bien cualquier
situación de escritura es una cuestión literaria. Todo lo que es escritura, por más que sea histórico, no importa, es una situación literaria. Esta revista es política histórica. Sí. Pero dentro de la revista, ¿tenés algún artículo literario que no tenga que ver con el mundo de la política y de las ciencias sociales? En este momento no, pero siempre está la puerta abierta para la poesía social, para la ficción que tenga mucho que ver con la crítica de la sociedad. Sí, siempre queda esa puerta como para tratar de presentar a la sociedad estas formas culturales que muchas veces para criticar a la sociedad no hace falta un libro de historia, un libro de política, un libro de filosofía. Se puede criticar a la sociedad desde la música, desde la poesía, desde un mural, sí, en un paredón de una fábrica. También se puede criticar a la sociedad. Sí, totalmente. Esa es mi visión. Sí, perfecto. Vamos a ir cerrando. Para finalizar, ¿no? Como persona que trabaja todo el tiempo con otras personas, que brindás dijiste en un momento una palabra que estaba muy buena, nunca la había visto así, guía. Es una palabra que usa mucho Freire también. Sí, guía, orientador. O Kant, ¿viste? Sí. La guía. Como sujeto que está, ¿no?, en las aulas, ¿qué es para vos la cultura? Para mí la cultura, bueno, no quiero ser muy denso con lo que es la acepción del concepto, ¿sí? Pero para mí la cultura es parte de nuestra naturaleza, para empezar. Es decir, los hombres tenemos dos tipos de naturaleza. Para empezar, una naturaleza biológica y una naturaleza cultural. Pero la cultura es ideología para mí, ¿sí? Y particularmente el concepto de cultura en este momento histórico que estamos transitando nosotros, me parece que tiene que ver con ver en el otro, ¿sí?, o tratar de valorar las producciones literarias, musicales, poéticas, artísticas, pictóricas, no sé, valorar todo, porque todo es cultura y todo sirve si está pensado en función de que esto que estamos produciendo le va a hacer bien a la sociedad. ¿A qué voy con esto? Porque la cultura quizás en el siglo XVIII era solamente las producciones de la burguesía o de la élite dominante. Hoy por hoy, siglo XXI, y con todas las tragedias que hemos vivido en toda esta trayectoria histórica, la cultura es algo más profundo. Y todos tenemos la capacidad de generar cultura. Particularmente en mi caso, yo me dedico quizás a analizar a la sociedad desde una perspectiva política e histórica. Quizás otras personas se van a dedicar a producir cultura desde, insisto, desde la poética, la música y demás. Pero me parece que estamos viviendo en una coyuntura política, social, económica e histórica donde la humanidad se tiene que dar la oportunidad de decir, bueno, yo tengo la capacidad de ofrecerle esto a la sociedad, ¿sí? Estoy diciendo esto y me acuerdo de, no sé, de un tema de Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿sí? Bueno, entonces, ¿a dónde podemos encontrar la revista? Bueno, ustedes pueden tener acceso a la revista, seguramente va a aparecer en pantalla. Bueno, pero tenemos un correo electrónico que es el siguiente: articulosh@hotmail.com. Nos mandan un correo electrónico y nosotros buscamos la forma para hacerles llegar la revista. Insisto, es una producción cultural destinada a los sectores populares. O sea, ¿qué voy con esto? Que básicamente tiene un precio social y accesible para que el público al cual nosotros estamos interesados a llegar puedan tener acceso. Bueno, Claudio, Sí. Muchas gracias. Bueno, para mí fue un placer, Rubén, me sentí muy cómodo hablando con vos y bueno, espero haber sido claro en mis ideas, en la propuesta, y aquí estamos, siempre apostándole a la cultura, apostándole al crecimiento cultural de los sectores populares, ¿sí?
y por sobre todas las cosas soñando, porque esto es otra cosa que necesita el mundo en este momento, esta cosa de volver a soñar en la posibilidad de construir un mundo mejor para todos, no solamente para una minoría que va a disfrutar todo y una mayoría que va a estar privada de todas las cosas que realmente nos corresponden. Muchas gracias. Gracias a vos. Esto fue todo para el canal de YouTube Uno de Chao.